Doy la bienvenida a Luis Alberto Villamarín, experto en geopolítica y defensa nacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ana María. Buenas noches y muy amable como siempre por la invitación. Señor Villamarín, yo quiero entender qué tan fácil y qué tan factible es para la Unión Europea realizar este ajuste y esta reducción de gas. Obviamente hay países o islas, por ejemplo, como Malta, Chipre e Irlanda, que tienen ciertas restricciones y se diferencia y ponen como por aparte. Sí, y también los países bálticos que tienen alguna dependencia de la electricidad de Rusia también tienen ahí ciertas gabelas, dijéramos. Además de Hungría, que se negó abiertamente a aceptar cualquier restricción. Pero en general para la Unión Europea no es fácil por la misma situación política que se está viviendo, lo que acaba de suceder en Italia. Y aunque no pertenece a la Unión Europea, el Reino Unido ahora, después del Brexit es parte del liderazgo de Europa. Entonces el peso principal de esto lo lleva a Alemania, que es el mayor consumidor de ese gas y que además tiene que convencer a los demás de que lo apoyen cuando los intereses son tan disímiles. Y por otro lado, pues Estados Unidos, que es el que está detrás de toda el telón de lo que se mueve allá, pues tiene que ser muy creativo y buscarle soluciones, porque el temor es que haya personas aguantando frío ahora en el invierno que se acerca. Sí, y por eso le pregunto, ¿cuál sería el reemplazo? Es decir, cuando una comunidad, como es la comunidad europea, dice, ok, vamos a reducir, tiene que haber un reemplazo. Y yo no sé qué tanto tengan ya un plan alternativo. Mientras Rusia, obviamente, en este momento tiene la sartén por el mango, pero también ha habido un pronunciamiento por uno de los altos dirigentes rusos de que estaría dispuesto a negociar y sentarse en conversaciones nuevamente con Ucrania. Es que esto tiene tanto de largo como de ancho, Ana María. Por un lado, pues lógico, Rusia tiene que mantener el argumento de que está dispuesta a negociar porque es la forma que le permitiría apropiarse de Ucrania, como lo han querido siempre, y definitivamente retirar a la OTAN de esa zona. Pero por otro lado, en Europa sí están impulsando a agilizar la implementación de otro tipo de energías renovables y necesariamente tendrán que volver a utilizar en algunos casos el carbón, que ya lo hayan sacado completamente del uso, y volver a trabajar con la energía nuclear que, por ejemplo, Alemania por constitución y por decisión política la había suspendido. Probablemente a Francia se verá obligada a producir más energía en este invierno y así como están en el tema de resolver el problema de cómo mover los granos, tienen que desarrollar otro tipo de iniciativas y son los retos que no puede dejar atrás ningún gobierno de la Unión Europea. ¿Usted cree que Rusia ha tenido un remesón con todas estas políticas o que realmente ha podido mantenerse y sigue fuerte frente a la situación y a las adversidades económicas por las que ha atravesado? Sí, Ana María, se ha sostenido. Hay muchas opiniones que hemos leído en los análisis especializados y hemos visto en los medios que realmente el señor Putin ha logrado salirse con la suya al punto que le bajó el perfil a la guerra, que era lo que más le interesaba, y ya se maneja es como un tema entre Europa y Ucrania y entre Estados Unidos y Europa y Rusia, pero ya no tiene esa connotación que tuvo a los primeros días y él sigue sosteniéndose allá y los ha puesto en jaque porque sabe que poner en jaque a Alemania es poner en jaque a la Unión Europea y sabe que poner en jaque a la Unión Europea es poner en jaque a Estados Unidos. O sea, este señor sí ha manejado las cosas, no la va ganando tampoco, pero tampoco la va perdiendo y ha utilizado estratégicamente el, como dicen en Estados Unidos, weaponizando, o sea, el arma del petróleo, el del gas. Exactamente. Y un poco también, señor Villamarín, eh, y en algún momento usted en alguna oportunidad me dijo, esto va a ser una guerra de largo alcance, es decir, tenemos que empezar a acostumbrarnos y concuerdo con usted, se ha bajado como este tema de la guerra en sí, de lo que está sucediendo en Ucrania, a más las políticas económicas, lo que está sucediendo con el petróleo, la economía, el dólar, las finanzas, las importaciones y exportaciones, y pasó a un segundo plano totalmente la situación o el campo de batalla, por así decirlo. Sí, lo logró poner en ese entorno y ha logrado buscar ese el posicionamiento diplomático.
por ejemplo, con lo de los granos, que dijo que se firmaba el acuerdo, se reunieron en Estambul, Turquía sacó ventajas de eso, desde luego, diplomáticas, pero al otro día fue y bombardeó de esa y dice que estaba atacando una instalación militar y la inteligencia británica dice que allá no hay ninguna instalación militar. Entonces, Putin va jugando sus cartas y va utilizando lo que le da ventaja para ganar, por lo menos mediáticamente y dentro de su país, y finalmente termina convenciendo al mundo de que la Unión Europea o la OTAN no pudo con él y quién sabe si al final terminará convenciendo de que él tenía razón. Ahora le pregunto, esta apertura, esta puerta que abre nuevamente para poder tener unas conversaciones o unos diálogos con Ucrania, ¿también usted no considera que va a ser aprovechada por la Unión Europea y por Estados Unidos, que están viviendo y que están pasando justamente estas dificultades con el gas y dificultades económicas, como una manera de salirse de esto sin sentirse derrotados o perdedores? Es decir, que no haya como un perdedor o que no sea visible por lo menos, pero que podría ser parte de las negociaciones frente a Ucrania, Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos. Pues eso es como se dice en la ciencia política, ¿no? Es el deber ser, pero lo que hay en el terreno es otra cosa, porque la Unión Europea, o mejor, la OTAN se ha comprometido en su declaración del 15 de marzo, que no le ha variado un milímetro, no le ha corrido una coma, es que no le aceptan nada distinto a que todo el territorio de Ucrania, incluida Crimea, se reconstituya y que Rusia pague por los daños que ha hecho. Y Rusia dice, no, estoy por el Donbass, pero como vemos, volvió a atacar Kharkiv ayer, ha atacado eventualmente a Kiev y sigue en el sur desatando la guerra. Entonces, son dos lecturas diferentes, dos estrategias diferentes, y eso que llega a lo que usted decía al principio, que la guerra se está dilatando, que va a haber contraataques ucranianos, que Rusia movió ayer una importante fuerza hacia el sur de Gerson y que quiere controlar definitivamente ese corredor que va desde el oriente de Ucrania hasta el occidente por todo el sur y pasando por Crimea. Entonces, aquí lo que hay es un juego estratégico y gana el que mejor lo maneje, y eso lo tienen muy claro la OTAN y Estados Unidos, que de llegar a negociar es mantenerse firme en su posición, y el señor Lavrov, que es el que maneja la política exterior rusa, está completamente claro de que Ucrania tiene que ser de ellos. Difícil y muy complejo decir que se encuentra un punto de encuentro por ahora. Señor Villamarín, gracias como siempre, por su explicación tan completa y tan profunda. Le quiero agradecer por haber estado con nosotros. No, con mucho gusto, Ana María, y mil gracias de nuevo por la invitación.